factor fe. Y cuando nos preguntamos qué es un factor, factor es un elemento que juega un rol determinante en un resultado determinado. Voy a repetir esto. ¿Qué es un factor? Factor es un elemento que juega un rol determinante en un resultado determinado. De manera que cuando estamos hablando de factor fe y vamos un poquito hacia atrás, ¿verdad? Y vemos el mensaje anterior de esta serie, tenía que ver con un hombre que sabía exactamente lo que quería. Sabía lo que quería. Escucha que Jesús está llegando a la aldea, al lugar donde él se ubicaba, donde se encontraba. Y dice que de una manera desesperada comenzó a clamar a Jesús. Y cuando estuvo frente a Jesús, Jesús le pregunta qué quiere que te haga. Y él le dice exactamente, dice, yo quiero ser senado, yo quiero recuperar mi vista. Y una de las cosas que estábamos viendo la semana anterior es la importancia de que tú y yo podamos identificar cuál es nuestra necesidad, que podamos identificar qué es aquello que necesitamos una transformación, que necesitamos un rompimiento en nuestras vidas para poder avanzar, para poder recibir, para poder celebrar aquello a lo cual Dios nos llamó. Y la razón por la cual, ¿verdad?, estábamos viendo eso la semana anterior es porque muchas veces tú y yo podemos estar dando golpes a ciega. Dar golpes a ciega es como cuando un boxeador está en un ring luchando contra su oponente y comienza a dar golpes en diferentes lugares del cuerpo sin identificar exactamente dónde que tiene que darle, cuál es el punto vulnerable y enfocarse en ese punto para poder lograr la victoria. Muchos de nosotros estamos orando, estamos creyendo a Dios, estamos haciendo cosas, pero no sabemos exactamente qué es. De eso se trató el mensaje anterior. Pero hoy vamos a dar un giro y vamos a enfocarnos en otra cosa. Tiene que ver cuando tú no sabes, tiene que ver cuando tú estás luchando por tus propias fuerzas, cuando tú y yo estamos luchando creyendo que por lo que sabemos o por lo que podemos hacer, Dios va a escuchar o Dios va a obrar. Y peor aún, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en alguien. ¿Quiénes de los que estamos acá hemos estado esperando un milagro? Hemos estado esperando una transformación, un cambio, pero nuestra esperanza está puesta en alguien. Está puesto en alguien que nos va a llamar, en un familiar que lo va a hacer. Está depositada en un sistema porque las cosas van a cambiar. Y sabemos que cuando cambian las cosas, mi vida va a cambiar. Cuando cambien las cosas, mi matrimonio va a cambiar. Cuando cambien las cosas, tal o cual cosa va a ser transformado. Y ponemos nuestra fe en eso. Lamentablemente, nunca sucede nada. Ni la persona responde o el sistema no produce el cambio que queremos ver en nuestras vidas. La historia de hoy está ubicada en uno de los evangelios y quiero leer varios versos y es en el Evangelio de Juan capítulo 5. Quiero que me acompañen hacia allá, Juan capítulo 5. Voy a leerle desde el verso 1 al verso 10. Voy a leerle la nueva traducción viviente, desde la versión nueva traducción viviente. Y dice acá: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de unos de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre hay alguien que llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano.
enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron, le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar, es decir, no puedes cargar tu camilla el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Voy a detenerme acá y quiero, para que poder contextualizar, había una tradición y era que de cuando en vez, en ese estanque, cuando las aguas como que se movían, decían que era un ángel que venía y movía las aguas. Y ellos, con su fe puesta en ellos, el primer enfermo que entraba a las aguas recibía sanidad. Este hombre tenía 38 años. Ahí, cerca del estanque, cerca de las aguas, cerca de lo que es su milagro, cerca de lo que es su esperanza. Pero él declara que cada vez que él intentaba entrar, porque era paralítico, no podía avanzar. Yo me imagino que el cojo llega más rápido que un paralítico. El sordo llega más rápido que el paralítico, ¿verdad? Dice, cada vez que yo intento, alguien llega primero que yo. O nadie aparece que se compadezca de mí, me pueda cargar y me pueda introducir al agua y yo recibir mi milagro. Y yo quiero lanzar esta pregunta en este momento. Y esta pregunta tiene que ver contigo y conmigo. ¿Qué pasaría con tu fe? ¿Qué pasaría con tu fe si el tiempo y lo que te rodean te dice que es imposible la transformación de tu condición? ¿Qué pasaría? Estamos hablando que este hombre tenía 38 años. 38 años. Este paralítico, cuando Jesús le pregunta, ¿tú quieres recibir tu salud? ¿Tú quieres recuperar tu salud? El hombre, en vez de decirle, sí, yo quiero ser sano, ¿sabe lo que respondió? Óyeme, te digo que yo tengo 38 años acá, cada vez que yo quiero entrar al agua, alguien me gana el tiempo y no aparece nadie. Es decir, él está divagando, no en lo que él anhela, no en lo que es el cambio, la transformación o el milagro. Él está pensando en sus limitaciones. Recuerda, lo primero que comenzó a operar en él fue desesperanza, fue incredulidad. Ahora él está exponiendo sus limitaciones. Por eso le digo que yo he estado lidiando con este tema en esta semana. Y anoche el Señor me dio bien duro cuando yo estaba sentado en ese balcón con mi padre conversando, porque yo lo que estoy viendo limitaciones, y basado en esas limitaciones era que yo estaba cuestionando al Señor si en algún momento yo lo veré a Él igualmente, aceptando en su corazón que Jesús es el Señor. Limitaciones. Y esas limitaciones es lo que nos impide a nosotros creer de nuevo. Creer de nuevo. Creer de nuevo. El factor fe. Recuerda que el factor fe es ese elemento que es determinante en tu vida para que tú puedas poder ver, para poder recibir el resultado que tú anhelas. Ese factor fe, que quizás a causa de la desesperanza, de la incredulidad, de las limitaciones, puede llevarnos a perder la capacidad de creer de nuevo. Pero hoy yo quiero decirte que si tú estás dispuesto a creerle a Él, al igual que yo hoy estoy dispuesto a creerle, veremos su gloria manifestarse. Veremos su gloria, veremos a Dios obrar, veremos a Dios manifestarse en medio de nosotros, porque es el factor fe. El factor fe es determinante para tu vida. Jesús está hablándole, ¿verdad? Y está en esta conversación. Y al parecer este hombre ya le quedaba poco en el tanque. Quizás en esa mañana hay alguien aquí que ya está en reserva. Quizás vino aquí hoy por compromiso, porque me invitaron, porque ya tenía que ir, o arrastrado los pies. Más de lo mismo. Yo me imagino que este hombre, cada vez que estaba ahí frente al estanque, lo que venía a su mente era más
de lo mismo. Estaba perdiendo la capacidad de creer. Pero el factor fe es determinante no solo para creer, sino también para accionar. Voy a repetirte esto. El factor fe no solamente es determinante para que tú y yo podamos creer, sino también para accionar, para movernos. Vamos a un poco para atrás a esta conversación. Jesús le dice a este hombre, ¿tú quieres recuperar la salud? Él comienza a hablarle de las limitaciones. Sin embargo, Jesús, y quiero leerlo brevemente. Sin embargo, Jesús acá dice, verso 8, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ponte de pie. Y esto nos enseña algo. No siempre Dios lo hará como nosotros esperamos. Voy a repetir esto. No siempre Dios va a hacer el milagro como esperamos. Tú estás esperando de alguna forma. Tenemos un sesgo, tenemos una manera de pensar que creemos que Dios tiene que hacer las cosas de esa manera. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? La historia es que de cuando en vez un ángel venía, movía las aguas, el que primero entraba en ella recibía sanidad. ¿Verdad? Hasta ahí estamos bien. Si es así, entonces en la mente de la persona podríamos entender que si Jesús estaba ahí, Jesús lo que iba a hacer era, tú no tienes que esperar que venga el ángel, yo soy aquí. Y Jesús mover el agua. Jesús pudo haber hecho eso. O vámonos por otro lado. La imagen que tú y yo tenemos de Jesús, ¿cuál es? Gracia, misericordia, amor. De manera que Jesús tenía que ser empático con este hombre. 38 años esperando un milagro, siendo paralítico. 38 años ya entrando en ese camino de la desesperanza, en ese camino de la incredulidad. Yo creo que lo menos que tú y yo podíamos esperar de Jesús era que Jesús le diera una palabra de aliento. Era que Jesús le diera una palmadita, ¿verdad? Como decimos, le sacara los gasecitos. Y dijera, no te preocupes, yo te entiendo. Pero hoy es tu día. Hoy todo va a cambiar. Eso es lo que podemos pensar. Pero no siempre Dios hará las cosas como tú y yo pensamos. Jesús le da una orden. Jesús no entra en una discusión teológica, ni entra en una explicación del por qué o el para qué. Simplemente a Jesús se le da una orden para que ese hombre en fe pudiera accionar. Jesús no se reveló a sí mismo, por lo menos no describe aquí, Juan no describe, de ninguna parte vemos que se describa que Jesús haya dicho, mira, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo poder para sanar en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo puedo hacer. No. Jesús no presentó su historia de vida para que este hombre comenzara a tener fe. Simplemente la presencia de Jesús, esta conversación, algo sucedió en la vida de este hombre, que ante la presencia de Jesús comenzó a embarazarse. Y ese factor fe comenzó a crecer dentro de él. Cuando Jesús se le da la orden, oye bien, levántate, toma tu camilla y anda. Este hombre pudo caminar. Porque recuerda que la fe no solamente es para creer, sino también para que tú y yo podamos, ¿qué? Accionar. Y eso porque todo mover, óyeme bien, todo mover de fe requerirá un esfuerzo y el pago de un precio de nuestra parte. Cuando hablo de un precio no estoy hablando de algo metálico, no estoy hablando de algo material. Yo estoy hablando de tú estar dispuesta a pagar la burla, estar dispuesta a exponerte a la crítica, a la murmuración, cuestionamiento. Tantas cosas pueden surgir a tu entorno. Recuerda, el tiempo y las personas en tu alrededor
te pueden estar diciendo, es imposible que recibas tu milagro. El tiempo, la condición de tu cuerpo, de tus emociones, de tu espíritu, de tu familia, te puede estar diciendo que el día de hoy es imposible una transformación, es imposible un cambio, es imposible que tú puedas soñar nuevamente. Y tendrás que pagar un precio. Tendrás que pagar un precio. Todo mover de fe requiere un esfuerzo, requiere pagar un precio. Jesús le está diciendo al paralítico, tienes que pararte, tienes que ignorar tu condición, tienes que creer que es el tiempo de avanzar. Voy a repetir esto. Cuando Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla, anda. Jesús le está diciendo, ignora tu condición. No permita que tu condición haga tanto ruido en tu espíritu que te impida avanzar en la fe. No permita que la economía, no permita que lo que está sucediendo en tu familia, no permita que el diagnóstico médico haga tanto ruido en tu espíritu que te impida creer y que te impida avanzar. Hoy es un día para que tú y yo nos levantemos y permitamos que ese factor fe produzca el resultado que ya Dios ha determinado para cada una de nuestras vidas. Porque todo mover de fe requerirá un esfuerzo. Todo mover. Dice que él toma el lecho, él toma la camilla y sale caminando. Pero los religiosos de ahí, era sábado, era día de reposo, era día de descanso. Y cuando lo ven cargando, en lugar de celebrar el milagro, lo que están diciendo es, mira, pero no está bien lo que tú estás haciendo. Hoy es sábado, tú no puedes trabajar, tú no puedes cargar esa camilla. Sí, porque quiero decirte que la tradición, la religión, se preocupa más por las estructuras que por la esencia. Comienzan a cuestionarle a él. Él tiene que estar dispuesto a pagar el precio de lo que implica desobedecer la ley por cargar la camilla un día de reposo, pero estar dispuesto a caminar en su milagro. Hay un milagro que está a la puerta esperándote. Hay un milagro que está a la puerta esperándote. Pero hay algo que se requiere de ti. Hay algo que se está requiriendo de ti en ese día. Hay algo que se está requiriendo de ti que no has hecho antes. Hay algo, hay un precio emocional, hay un precio espiritual. Hay un salir de la zona de comodidad que se está requiriendo de ti que tú no has hecho antes. Que tienes que hacerlo. Porque todo mover de fe requiere un esfuerzo. Requiere un pago de un precio de nuestra parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque el Señor está requiriendo algo de ti. Y podemos detenernos en este momento y preguntarnos qué es. Yo quiero decirte que el Señor procura que sea tu fe. Óyeme bien, que sea tu fe la que te haga avanzar y no que una condición gobierne tu vida. Voy a repetirte esto. El Señor requiere que sea tu fe la que te haga avanzar y no que una condición. ¿Cuántas personas en un momento determinado han sido diagnosticados con un grado de autismo? ¿Cuántas personas han sido diagnosticados con síndrome de Down? ¿Cuántas personas han sido diagnosticados con tantos diagnósticos que hay que tienen que ver con el temperamento, que tienen que ver con el comportamiento? Y algunos deciden ponerse una etiqueta y ampararse en esa sombrilla y decir, no, lo que pasa es que yo soy tal cosa, o lo que pasa es que mi hijo es tal cosa, o mi hija es esto, es aquello, y le pone una tapa
donde ese joven, esa joven nunca va a superar una condición, nunca va a superar un diagnóstico, porque ese diagnóstico está gobernando su vida, ese diagnóstico está gobernando cada una de sus decisiones. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres no están dispuestos hoy quizás a dejar su matrimonio? No a luchar, sino a abandonarlo, porque hay algo que gobierna en su familia, hay una condición. Todos son divorciados, por tanto yo no soy quien voy a romper la estadística. Voy a permitir que esa condición en mi familia sea la que gobierne mi accionar. Me voy a divorciar, voy a soltar. Es un tope. Es un tope que va a estar gobernando mi vida. Pero hoy el Señor te dice, yo quiero que tu fe te haga avanzar y que ese tope sea removido y nada pueda detenerte en alcanzar aquello a lo que yo te llamé. Una condición tenía este hombre postrado, 38 años. Y Jesús no se detiene por la condición, sino que le dice, levántate. Levántate. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir que las condiciones sean las que gobiernen nuestras vidas? ¿Cuándo vamos a decidir creer al Señor? ¿Cuándo vamos a decidir que el factor fe sea el que gobierne nuestros pasos? Que tú y yo andemos, caminemos basado en la fe. Es fácil para muchos leer, por fe andamos y no por vista sí. Es fácil para muchos leer que es imposible, que se acerque a Dios, debe de creer que Él existe, que Él es real, porque sin fe es imposible agradarle, y que Él premia, Él galardona a aquellos que se acercan con fe. Podemos citarlo una y otra vez. Podemos citar versículos que definen la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y lo sabemos, pero ¿cuándo vamos a internalizar eso en nosotros? Vamos a embarazarnos con esa revelación y vamos a caminar en ella. Porque lo que ha sucedido con la iglesia hoy día, que hemos caminado basado en una información y no en una revelación. Una información es una descripción de algo o de alguien. Tú y yo podemos estar caminando bajo la información de lo que significa fe, pero no bajo la revelación de lo que la fe puede producir en ti a través de ti. Y es necesario que tú y yo nos levantemos con el nivel de revelación para poder avanzar. Y en ese avance, nosotros decirle al Señor, sí, voy a ver mi milagro. Sí, voy a celebrar aquello que tú has dispuesto para mi vida. Factor fe. Factor fe. Sí, vamos a salir hoy. De este lugar, cuando salgamos por esa puerta, no podemos salir con la información de lo que hemos recibido hoy. Tenemos que salir como hombres y mujeres, una revelación de quiénes somos en Dios, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y eso que Dios ha puesto en nuestras manos, que es de la fe, porque la fe viene de parte de Dios. Para que nosotros caminar en ese propósito. Dos cosas que yo quiero que hoy tú y yo podamos movernos. Primero, tienes que ver las cosas según Dios y no según tu condición. Voy a repetir esto. Dos cosas con las cuales vamos a salir de este lugar. Primero, tienes que ver las cosas según Dios. Según la condición. ¿Quieres recuperar tu salud? Volviendo al pasaje nuevamente. Este hombre dice, mira, yo no puedo, tengo 38 años acá, cada vez que quiero entrar, alguien va primero que yo y entra al agua y recibe sanidad, no hay nadie que me ayude, no esto y aquello. Este hombre estaba todo el tiempo viendo las cosas según su condición, según Dios, frente a los ojos de él, Jesús, estaba la respuesta.
para su milagro. Estaba la respuesta, estaba la llave de la transformación de su vida para nunca más ser el mismo. Pero tienes que ver las cosas según Dios y no según tu condición. Tienes que comenzar a ver tu negocio, tu matrimonio, tu familia. Tienes que comenzar a ver tu cuerpo según Dios y no según tu condición. Y yo no estoy hablando de que es un pensamiento escapista, no estoy hablando de que es un pensamiento para que tú y yo podamos como negar una realidad. No, yo no estoy diciéndote, con esto estoy cerrando, yo no estoy diciendo que neguemos una realidad. Hay una realidad, hay unas cuentas que pagar. Y hay un negocio que está acá para abajo. Hay una realidad. Hay un deseo de mantenernos juntos. Pero hay un matrimonio que está cada día más deteriorado. Hay una realidad. Hay un deseo de tener salud plena. Pero por el otro lado vemos un diagnóstico médico que nos está indicando que mi cuerpo está cada vez más desgastado y que mis órganos quizás comiencen a dejar de funcionar como debe funcionar. Yo no estoy hablando de ignorar esa realidad. Cuando digo que tenemos que ver, que tú tienes que ver al salir de acá, ver las cosas según Dios y no según tu condición, es que sin ignorar esa condición, según Dios, no es imposible que esa condición cambie. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Cuando comenzamos a ver las cosas según Dios, en medio de la crisis que ahora no podemos tener quizás un dispositivo para cada miembro de la familia, y quizás hay un solo dispositivo, un solo televisor, eso quizás no es parte para permitirnos verlo todos juntos, ¿verdad? Y tener que comenzar a compartir nuevamente. Dirán, pero pastor, ya hay celulares, hay tablets, hay iPad, todas estas cosas, sí, yo lo sé. Lo que te quiero decir es que muchas veces nos limitamos en ver la condición y no ver lo que Dios está obrando, lo que Dios está tratando. Factor fe es el factor que va a romper con ese ciclo que te tiene atado, que te tiene atada en tu vida. Factor fe es ese factor, ese elemento que va a provocar que aquello que era tu vergüenza, que aquello que era tu dolor, ahora tú lo vas a poder llevar, lo vas a poder cargar y decir no más. Esa camilla representaba el dolor, esa camilla representaba la frustración, esa camilla representaba tantas cosas en la vida de ese hombre. Y ahora este hombre se ve levantando esa camilla, puede exhibirla y decir, ya no más. El ciclo se ha roto, el ciclo de dolor, el ciclo de enfermedad, el ciclo de maldición se ha roto. He creído, alguien me dijo que podía levantarme, alguien me dijo que podía creer, alguien me dijo que podía avanzar y lo he hecho, he creído. Hoy hay alguien que te dice a ti, cree, y ese alguien es Jesús. Ese alguien es el Señor. Te está diciendo, cree en mí y verás mi gloria. Cree en el Señor. Lo segundo es, atrévete a dar un paso hacia adelante, aunque desconozcas cómo resultará al final. Eso es fe. Mira, no, pero es una tontería, porque es que si no está todo cuadrado, yo soy una persona muy ordenada, soy una persona muy estructurada, si los números no me dan, yo no puedo hacer eso, porque mira, óyeme bien, yo no estoy diciendo, no estoy negando otras enseñanzas donde el mismo Señor dice que nadie que va a edificar se sienta primero a calcular. Yo no estoy hablando de eso, yo te estoy hablando que cuando Jesús le habla a este paralítico no pensó que si intentaba pararse no iba a poder. Yo me imagino que en ese momento el paralítico no pensó, oye, quizás mis piernas no me van a responder, nunca me han respondido, tengo 38 años en esta condición, ¿cómo me van a responder esta pierna? No hay forma que me respondan esta pierna. Es más, si me logro poner de pie, me voy a caer, están débiles, no están fortalecidas. Son tantas cosas que uno puede pensar de qué puede resultar al final que nos pueden detener. Pero si tú y yo comenzamos a ver las cosas según Dios y no según la condición, lo segundo va a ser más fácil. Te vas a atrever a dar un paso hacia adelante, aunque desconozca cómo resultará al final.
quiero invitarte a que le creas al Señor. Quiero invitarte a que permitas que la fe esté presente en tu vida. Quiero invitarte a que el factor fe hoy sea activado en ti. Sea activado en ti. Quizás hay algunos que están acá, otros están aquí, otros están acá. Y dicen, yo tengo fe, pero no lo suficiente para... Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para creerle al Señor. Les decía que el Señor ha estado tratando conmigo. Y de verdad, cuando estaba sentado en ese balcón con mi padre anoche, yo no sé si era el Señor que me estaba hablando o era el diablo. Sí, porque en un momento yo lo que veía, yo estaba ahí y yo meditando en el mensaje de hoy, ¿verdad? Y yo decía, wow, Señor, tú me trajiste hasta acá para yo. Estoy hablando con papi y estoy viendo esto, pero yo sé que tú lo harás. Eso por un lado. Pero por otro lado, me invadió a mí, y le soy sincero, una desesperanza y una incredulidad de que en algún momento él pueda conocer al Señor. Cuando yo vi que su mente se le fue así, se fue bien lejos en un par de ocasiones, dije, Señor, es imposible que él tome una decisión consciente por ti. Por eso digo, en un momento Dios me habló, pero en otro momento era el diablo que me estaba diciendo, pero ¿sabes qué? Yo decidí algo. Factor fe. ¿Y sabe cómo terminé la noche antes de irme? Dije, papi, mire, vamos a hacer algo. Como yo sé que usted es amigo así, porque él dice que él es mi amigo de Jesús, que no lo necesita porque él son amigos y todo. Y yo, mire, como usted y él son así, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con el amigo suyo ahora. Ah, sí, vamos a hablar, venga. Óyeme, y lo puse a orar. Vamos a orar juntos. Y yo orando, no para confesar al Señor, porque no quiero manipular la situación, pero orando, yo lo llevé a él a declarar con sus labios el que Jesús comenzara a trabajar en su corazón y en su pensamiento y que el propósito se cumpliera en su vida. Yo dije, Señor, si tengo que tomarme todos los días ahora, sacar intencionalmente un tiempo para esto, lo voy a hacer. Pero no voy a dejar de creer y no voy a pensar en el resultado. No voy a hacer esto pensando de que, ¿y si no? Si no, lo voy a hacer. Estoy creyendo por el milagro y no voy a detenerme a pensar en el resultado. ¿Cuál es tu camilla hoy? ¿Cuál es tu camilla? Porque el Señor te dice, levántate, tómala y avanza. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias.